Señor. Me visitó una hermana que estuvo muchos años con nosotros, ¿verdad? Pero ahorita ya está en otra parte, de nombre Olivia García. Y ahí, estando conmigo, sentada ahí, me empezó a platicar algo y me empezó a testificar que tiempo atrás, después de mi viaje que yo tuve a Israel, le regalé una piedrita, ¿sí? Una piedrita. Y cuando se la pusieron a un niño que estaba moribundo, solamente con días para vivir, abrió los ojos y se levantó y empezó a pedir de comer. Pero ¿cómo sucede eso? Cuando estás despierto, cuando estás en el Espíritu Santo y estás en avivamiento, Dios te usa para muchas cosas. En segundo lugar, analicemos los parásitos de la mundanalidad, o sea, los parásitos mundanos. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10 dice: porque Demas es su nombre, Demas me ha desamparado, amando este siglo, el mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. También lo abandonaron. Por eso yo me gozo como quiera. Me abandonan, me puñalean por la espalda, me traicionan, después de que los bendigo en grande manera y me mato por ellos. Pero allá ellos, un día van a pagar. O espero que no. Espero que sí, que verdaderamente se recuperen su espiritualidad. Sí, matará la gracia de la devoción como lo hizo en Demas. Sí, estas son algunas de las últimas palabras del apóstol Pablo. Antes de ser decapitado, le iban a cortar la cabeza por el rey Nerón. Y son palabras trágicas sobre Demas, un antiguo asociado del ministerio de Pablo. Demas abandonó al apóstol Pablo. Demas no tenía el material para aguantar, para defender fielmente al Señor. Cuando las cosas se pusieron difíciles, dejó a Pablo, dejó el ministerio y se fue al mundo. Mire, déjeme decirle, ¿cuántos no me han dejado a mí? Escúcheme bien, y sabiendo que me pegó un cáncer, sabiendo que me dio una embolia, sabiendo que tal vez eran mis últimos días, como quiera, me puñalearon y se fueron. Parásitos traicioneros. Demas no ha abandonado. Aquí me ha abandonado, dijo Pablo. Aquí al menos hay 3 acciones trágicas y tremendas e imprudentes también de aquí, hermanos. Demas dejó a los santos. Me ha desamparado, dijo Pablo. Dejar al pueblo, dejar a Pablo significa que estaba dejando la comunión de los santos. Demas prefería a los mundanos malvados que a los santos piadosos. También Demas dejó su servicio. Me ha desamparado, dijo Pablo. Demas estaba involucrado en el servicio junto con el apóstol Pablo, pero lo dejó. No sería un servicio que el mundo aplaudiera y sería muy bajo, no, pero hoy lo estimamos como un servicio de gran altura y gloria, y el cielo también lo tuvo en alta estima, gloria al Señor, por lo que hizo el apóstol Pablo y todos los hombres de Dios que somos de Dios. Pero Demas abandonó este lugar de servicio. Es algo tremendo. Y también Demas dejó su estigma. Dice, me has desamparado, dijo Pablo. Estar asociado con Pablo en ese día sería un peligro. Ya sabemos que muchas personas, incluyendo a Demas, no podían ni manejar, soportar. Tal vez por eso lo dejó. Se le asoció con un hombre que era despreciado y estaba en la cárcel a causa del evangelio. El cielo no estigmatizó la situación, pero el mundo sí. Demas escuchó al mundo más que al cielo. También el tiempo
en el personaje, tremendo. O sea que el significado de abandono es dejar algo abajo. Por lo tanto, dejar algo que necesita ayuda. Estaba en gran necesidad. Pronto sería decapitado. Fue en este momento, en todos los tiempos, que Demas decidió dejar a Pablo. De abandono, abandona cuando más se necesita. La confianza en el personaje. Cuando alguien es expuesto, hermanos, como un traidor, es un shock, ya que muchos tenían su confianza en él. Timoteo se sentiría especialmente molesto por esta noticia, ya que él era un asociado con Demas en el ministerio junto con Pablo. Al igual que Judas Iscariote, en quien los discípulos confiaban tanto que lo nombraron el tesorero del grupo. Demas traicionó una confianza más también con el Señor. Habiendo amado este mundo presente, fíjate, Pablo no se anda con rodeos sobre por qué Demas fracasó. Demas tenía una mentalidad mundana. ¿Sí? Se sentía atraído por el mundo, más de lo que se sentía atraído por Dios. Demas tenía una mala perspectiva de la vida. No veía el gran valor de las cosas espirituales y el poco valor de las cosas terrenales. No te obsesiones con el mundo, hermano. Solamente arruina donde la vida más importa, te va a arruinar. En tercer lugar, analicemos lo que es el parásito de soberbia. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 6 dice: no un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. Y eso le pasa a los parásitos. Se inflan. Devastará la gracia de la humildad, como lo hizo con el diablo. ¿De dónde viene el pecado? ¿Dónde se originó el pecado? ¿Sí? Seguido, a menudo, el estudio del origen del pecado comienza con la caída del hombre en el jardín del Edén. Todos dicen, sí, es que en el Edén, allí es donde empezó el pecado. Ahí empezó. ¿Sí? Donde el hombre simplemente recreó el pecado que ya se había cometido en el cielo como quiera. El pecado se originó en Satanás. En la lista de Pablo de los requisitos para ser un obispo, o sea, un pastor, en 1 Timoteo 3:6, él escribió y dijo, no un novicio, no un nuevo, no sea que envanecido por el orgullo caiga en la condenación del diablo. Mis hermanos, para descubrir el origen del pecado, también debemos encontrar el origen del diablo. Se cree que Satanás fue una vez uno de los ángeles más brillantes, más hermosos y de más alto rango del cielo. No fue un novicio, alguien nuevo. Es decir, no es uno convertido recientemente como ahorita, ¿sí? La palabra neófito, que se encuentra aquí solo en el Nuevo Testamento, significa literalmente recién plantado. Y así se usa la palabra de árboles recién plantados. En él se habla de los niños, de una familia como plantas tiernas de olivo. Es lo que dice la palabra. Pongan mucha atención porque está bien interesante, hermanos. Sí, el Salmo 144, versículo 12, fíjese, dice algo increíble. Dice que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud. Nuestras hijas como las esquinas labradas a manera de las de un palacio. Está diciendo el salmista. Y también en el Salmo 128, versículo 3, 128.3, dice, tu mujer, dice,
tu mujer será como parra que lleva fruto a los lados de su casa. Tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu casa. ¿Te estás fijando? Pero las plantas crecen de la noche a la mañana. No, hermano, se toma tiempo, van despacio. En el presente pasaje que hemos leído, sin embargo, la palabra se refiere a la falta de experiencia y no meramente la juventud. La madurez de la experiencia no se limita necesariamente a los hombres de edad avanzada. Lo esencial es que aquel cuyo deber es cuidar de una asamblea haya tenido años de experiencia en las cosas de Dios. No es cualquier neófito. Es decir, en la aprehensión práctica de las verdades de las Escrituras, hermanos, y en los asuntos relacionados con la vida cristiana, tiene que pasar un proceso. Así como en los relacionados con una asamblea local, con una iglesia local, así también tiene que haber sido probado, será probado por Dios, el ministro, la persona, el que quiere trabajar para Dios. Para no hincharse, dice la palabra del Señor. Esa palabra hincharse es la palabra hebrea tufo, con P, tufo, H-O-O, tufo, ¿sí? Y habla principalmente de envolverse en humo. De ahí que se usará metafóricamente hablando para referirse a estar hinchado o a estar nublado por el orgullo. Yo sé que hay parásitos ahorita que me están escuchando y están enojados ya. Pero Dios los ama y yo también los amo. Por eso hablo esto. Así como el humo ciega los ojos, así el orgullo ciega la visión espiritual en cuanto a la voluntad de Dios. Y lo lleva a uno a actuar en oposición a Dios también. Hay que entender este punto en su énfasis de 1 Timoteo 3, 6 a 7, con respecto a los superintendentes. ¿Sí? 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 6, 7, dice: no un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. Y el 7 dice: también conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Tremendo, ¿no? Por eso, mira, la iglesia no debe colocar a nuevos conversos en esa posición para que no se vuelvan orgullosos. 1 Timoteo 3:6 lo dice: engreído, ¿sí? E incurre en la misma condenación del diablo. Y ese mismo principio generalmente ciertamente se aplica a todos los líderes. El nuevo convertido a quien la iglesia inesperadamente le da una autoridad de liderazgo, bien puede verse a sí mismo como más impotente, ¿sí? Y más importante, como más importante de lo que verdaderamente es. Después de todo, ¿por qué otra razón la iglesia lo elevará tan rápidamente? ¿Por qué? Puede que tenga una posición de liderazgo, pero aún no tendría la madurez espiritual necesaria para liderar como debe de ser, hermanos. Incluso puede ser bastante dotado, pero como se habla muchas veces. Dice, la palabra dice los dones, mucha atención, que esto es bien importante, los dones no deben confundirse con la madurez espiritual. No nada más porque tiene buenos dones, porque sabe mucho, pero es maduro espiritualmente. Hay que entender eso, que es bien importante. ¿Sí? Por eso cuando caminas en el avivamiento, cuando recibes el Espíritu Santo de Dios, caminas en verdad en el Espíritu de Dios, Dios te usa para hacer muchas cosas. Yo recuerdo que en el 2023 también aquí en Brandon